¿Alguna vez has sentido que un muñeco o una muñeca te observa? ¿Que tienen vida? ¿O simplemente te han provocado una sensación escalofriante? Yo era una niña cuando sucedió todo. Mi madre me dijo que nos iríamos de viaje a Las Vegas para cuidar a su hermana, que estaba muy enferma. Eran mis vacaciones, así que me emocioné por el viaje. ¿Qué les puedo decir? Solo era una niña. Y estaba emocionada porque conocería a esa hermana de mi mamá, que dicen que no la veía desde bebé. Dicen que se fue con su esposo al otro lado para una mejor vida. Pero cuando sucedió todo, yo tenía alrededor de 12 años y ellos tenían 2 hijos, un niño de 9 años y su hermana de 7. La primera vez que fuimos a visitarlos, mi prima tenía conductas inofensivas, pero algo peculiares, nada alarmante para una niña de su edad. De repente se ponía a hablar sola, como si estuviera jugando con alguien. Y cuando le preguntábamos qué hacía, decía que estaba jugando con Ella. Tenía miedo por las noches y decía que Chucky la molestaba. En ese momento solo me causó algo de gracia. Mi mamá decía que de seguro mis primos vieron la película y ella inventaba esas cosas, como con la niña que jugaba. Nos dimos cuenta que en las noches ella guardaba todas sus muñecas y muñecos en el armario. No se iba a dormir sin asegurarse de que todos estuvieran bien guardadas. Siempre le decía a sus papás que cerraran con seguro el armario porque de repente se escapaba Chucky y se ponía a molestarla. Ellos tenían de esos armarios deslizantes, así que mis tíos solo fingían ponerle llave y se iban. Era un alivio para mí que guardaran todos esos muñecos antes de dormir, ya que nunca me han gustado. Me producían ciertos escalofríos. Ese mes que nos quedamos con ellos fue muy agradable. Mi tía era muy buena persona y su esposo, a pesar de ser algo tedioso, me caía bien. Por la enfermedad de mi tía, tuvimos que visitarlos cada vacaciones que yo tenía. Ella tenía cáncer y se le estaba extendiendo por todo el cuerpo, así que mi madre quería aprovechar todo el tiempo que pudiéramos tener con ella, en caso de que ya no pudiera seguir con nosotros. Cada vez que íbamos, mis primos dormían con sus padres y nosotras en el cuarto de ellos. Eran 2 camas individuales, un mueble, una televisión encima y el famoso armario protector. Todo iba bien hasta la tercera visita que les hicimos. Nunca olvidaré lo que sucedió. Sin embargo, no sé cuál fue el origen del suceso. Para ese entonces, mi prima ya no le preocupaba tanto resguardar sus juguetes, ya que se encerraba en el cuarto de sus papás, y nosotros pues también cerrábamos la puerta para dormir. Mientras pasaban los días, mi mamá dormía cada vez menos, y todas las noches me invitaba a dormir en la misma cama con ella, y yo me negaba. Eran camas individuales, así que, aunque yo no abarcara mucho espacio en ese entonces, estaba consciente que me movía mucho y no quería afectar más su calidad de sueño. Yo me preocupaba por ella, preguntaba qué es lo que le estaba pasando. Ella solo contestaba que no podía dormir, pero que no pasaba nada. Yo no insistía, ya que pensaba que era por el estado en el que se encontraba su hermana, pero después me di cuenta que no era solo eso. Un día la vi más cansada que otros y se agarraba constantemente en el cachete izquierdo. Me di cuenta, pero no le tomé importancia. Solo me la pasé jugando con mis primos todo el día. Y esa misma noche, cuando estábamos dormidas, o bueno, al menos yo lo estaba, comencé a despertar. Me estaban dando ganas de ir al baño, pero me percaté de que se escuchaban pasos rápidos y pequeños, como cuando un niño pequeño corre. Solo detuve mi respiración rápidamente e hice un pequeño gesto de susto. Me quedé paralizada, con los ojos abiertos. Quería cerrarlos para no ver lo que estaba en el cuarto con nosotras, pero del mismo miedo no podía.
no quería moverme y no sabía si debía hacerlo, hasta que escuché la voz de mi mamá diciendo no en un susurro, y los pasos de repente se detuvieron. Del miedo solo solté la respiración y de poco a poco fui sintiendo cómo se iba deslizando mi cobija y yo me aferraba a ella. Comencé a temblar y por fin logré cerrar mis ojos con mucha fuerza. De repente solo escuché muchos ruidos fuertes y de repente solo escuché cómo prendieron el interruptor de golpe. Cuando por fin sentí que había luz, abrí mis ojos rápidamente y volteé a ver qué estaba pasando. Pensé que vería a mi mamá a un lado del interruptor, pero solo veía cómo se movía por todo el cuarto buscando algo y le pregunté qué hacía. Puso a recoger unos juguetes que estaban en el piso y los guardó en el armario. Le volví a preguntar qué es lo que hacía y me dijo que pensó haber visto una araña y aprovechó para guardar los juguetes de Natalie porque había tropezado con uno. Sabía que intentaba mentirme para que yo no tuviera miedo y le dije, sabes que yo también lo escuché, ¿verdad? No me dijo nada y solo se acostó junto a mí. No sé en qué momento me quedé dormida esa noche. Mi mamá no dijo nada al día siguiente y así pasamos las 2 siguientes noches, durmiendo en la misma cama individual. Ella solo apresuró nuestra partida. Al llegar a casa, me di cuenta que la pasó más mal de lo que había pasado en esa noche. Me contó que no solo escuchaba los pasos en la noche, sino que cuando Natalie guardaba bien sus juguetes, escuchaba ruidos dentro del closet. No estaba segura o si por el miedo solo pensaba que querían abrir el armario desde adentro, que llegó a ver sombras que se movían, pero nunca logró ver bien la figura. La noche anterior del suceso había sentido cómo tocaban su rostro, por eso todo el día estuvo tocando su cara, todavía procesando eso. Nunca me dijo nada en el momento para no asustarme ni preocuparme, pero ya estábamos en casa y que aquí nada pasaba. Aún está esa duda, ¿a qué se refería mi prima cuando decía que Chucky la molestaba? ¿Sus juguetes tenían vida o era un ente poseyéndolos? O tal vez era Ella, el espíritu de una niña haciendo travesuras. Nunca lo sabremos. Y sinceramente, no queremos saberlo.